Esto no es una religión barata, hermana. Así le cambia esa cara, hombre. No son raros ustedes, hombre. Amén. El evangelio es poder a su nombre. Gloria a Jesús. El evangelio es poder. Amén. Quiero que abra conmigo su Biblia, el libro de Hechos, en esta hora preciosa. Aleluya, los que tienen Biblia todavía. Amén. Hay gente que ya no la carga, ya le da pena cargarla, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4 y su verso 31, para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Jesús. Y ya va a ver qué es lo que pasa cuando la iglesia adoramos a Dios con todo gozo, hermano. Porque estamos aquí un pueblo vivo. Miren, hermanos amados, se pone de pie y leemos la palabra del Señor en esta hora preciosa, hermanos amados. Y dice así la palabra del Señor, el libro de Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado en el lugar, oiga, el lugar en el que estaban congregados, tembló, ¿cómo dice? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Amén, hermano. Diga gloria a Dios si se siente en esta hora. Amén. La iglesia nos sentamos, hermanos, aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que ya estaba, hermano. Mire, hermano, yo quiero que en esta tarde usted entienda esto. Aleluya. Y voy a ser corto, pero hermanos, quiero que usted medite en esta hora. Amén, hermano. Donde la iglesia nos reunimos, aleluya, preste atención. Donde la iglesia nos reunimos, se supone que ahí se tiene que mover la gloria de Dios. ¿Amén, hermano? Donde la iglesia nos paramos, donde la iglesia, hermanos, nos unimos para adorar a Dios, se supone que ahí tiene que moverse la gloria de Dios. Porque donde la iglesia se une, donde la iglesia se planta para anunciar la palabra, para anunciar alabanza y declarar adoración al que vive, ahí tiene que suceder algo, ahí tiene que atravesarse, aleluya, la tierra, los vientos y todo, porque cuando el pueblo le alaba, suceden cosas maravillosas a su nombre. Mira, hermanos, hay algo que, hermanos, que aquí en el mundo entero, en El Salvador y en todo el país, que, hermanos, está llamando la atención y está marcando la diferencia, es el evangelio de vida, es el evangelio poderoso, porque a través del evangelio Dios ha libertado, Dios ha derribado, aleluya, Dios ha restaurado. A través del evangelio Dios se sigue glorificando, porque este evangelio es poder de Dios. Amén, hermano. Y el evangelio verdadero del Señor marca la diferencia acá en la tierra. Y la gente, hermanos, y este evangelio sigue avanzando. Y la iglesia del Señor seguimos avanzando. Amén, hermano. Dice la Biblia, hermano, cuando hubieron orado en el lugar en el que estaban congregados, en el templo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo quiero decir algo, aleluya. Dice la Biblia que cuando hubieron orado, hermano, se supone que después de la oración tiene que suceder algo. Cuando la iglesia adora al que vive, se supone que cuando tú doblas tu rodilla, que cuando tú abres tu boca, hay algo que tiene que descender. Cuando la iglesia le cree a Dios, cuando la iglesia le clama creyendo a Dios, entonces empezará a ver la gloria de Dios. Cuando tú declaras esta palabra y dices, yo quiero fuego divino, yo quiero sentir tu presencia, ese fuego tiene que caer, porque el evangelio es poder de Dios. A su nombre, esta palabra tiene que cumplirse. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces en la iglesia, hermano? Estamos confundidos. Amén, hermano.
Y pensamos, hermanos, que al Dios que estamos adorando es cualquier Dios. Amén, hermanos. Pensamos que al Dios que estamos clamando es cualquier diosito barato. Amén, hermanos. Dicen algunos, yo grito porque oigo, estoy escuchando que otros están gritando. Aleluya. Yo grito y le pido al Señor avivamiento. Tal vez me lo da. Oiga, Dios no es un Dios que tal vez. Dios no es un Dios que tal vez. Dios es un Dios real. Y cuando la Biblia declara, en su palabra declara, que cuando el pueblo le clama, Él responde. Cuando el pueblo le clama, aquel hombre se paró firme, se llamaba Elías y dijo: Jehová, respóndeme con fuego. Y aquel fuego le rendió, porque ese es el poder, esa es la palabra del Señor. Amén. Esta palabra tiene poder, hermano. Y este evangelio es un evangelio poderoso. Dice la Biblia que aquellos discípulos estaban allá reunidos. Amén, hermano. Estaban reunidos. Aleluya. Y cuando hubieron orado en aquel lugar donde estaban congregados en el templo, aleluya, todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y hermano, los que más, hermanos, me llama la atención, amén, hermanos, y lo que más que, hermanos, aleluya, me emociona y me llena de gozo, y esto nos inspira a seguir adelante, de que dice que cuando aquel pueblo oró, aleluya, en aquel lugar donde estaba, no solamente cayó el Espíritu Santo, aquella tierra empezó a moverse, aquella tierra empezó a temblar, porque así es cuando la iglesia le adora a Dios, cuando la iglesia se dispone. Oh, hermanos, aleluya, este lugar tiene que estremecerse de la gloria de Dios. Y de repente los amigos dicen: yo no sé qué es lo que está pasando en esa iglesia de los rebaños, porque cuando ya empiezan a cantar, cuando ya empiezan a adorar, yo siento que la tierra se mueve. Oh, es que la gloria de Dios ha descendido a su pueblo. Amén. Hermano, cuando adoramos a Dios con toda libertad, hermano, con todo gozo, y nos damos cuenta que nuestro Dios es real, Dios hace cosas grandes. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Ya estaban reunidos aquella gente y empezó a temblar. Imagínense lo que estaban alrededor, hermano, que empezaron a decir: uy, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque el diablo se asusta, ¿no, hermano? Aleluya. Los vecinos se asustan y no pueden comprender. ¿Usted cree que la gente no está con la boca abierta? Está así como, hermanos, asustada. ¿Y cómo es eso que estos todavía siguen gritando? Hoy como a las 3:30 de la madrugada han parado de estar adorando. ¿Y cómo es eso que sigue? Hay una respuesta. El Espíritu Santo los asa a la sopa y Ramón se alaba. El Espíritu Santo nos ha tomado y ese es el que nos inspira. Porque este evangelio no se emocionó, este evangelio es poder de Dios. Samaraya soquita y basura. Amén. Los evangélicos verdaderos del Señor estamos motivados, hermano. Cuando hablamos, hermano, declaramos con autoridad la palabra del Señor, con fuego. Amén. Yo no estoy de acuerdo con aquella gente que era toda moribunda, hermano. Amén, hermano. Si este evangelio es gozo, este evangelio es vida, este evangelio es libertad. Mire, hermano, los apóstoles estaban en momentos de aprieto. Dice la Biblia que ya estaba el apóstol Pedro. Mire, hermano, este Pedro no era un hombre estudioso. Este Pedro no era un hombre, hermanos, que tenía una gran capacidad. Este Pedro no tenía un cuello, hermanos, allá, hermanos, aleluya, en el templo, en el gobernador, estaban los gobernadores, pero este Pedro lo que tenía se llamaba autoridad de Dios, y estaba con los gobernadores y los principales. Amén. Y dice la Biblia que aquellos hombres le dijeron a Pedro: mira, si no paras de callar, aleluya, y anunciar ese evangelio, ese Jesús cual tú anuncias, te metemos a la cárcel. Aleluya. Si tú no paras de anunciar a ese Jesús, ese evangelio que ustedes dicen, te metemos a la cárcel. Y mire, hermano, tan loco estaba Pedro, porque así somos los que somos evangélicos. Amén, hermano. Tan loco estaba Pedro que le responde al gobernador y le dice: me es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la respuesta está: no podré obedecerle, no podré acceder a lo que ustedes dicen, porque es necesario que este evangelio sea proclamado. Es necesario que la gloria siga siendo dada para el eterno, para el que vive a su nombre.
No lo pudieron callar a Pedro. No lo pudieron callar. Porque lo que estaba, hermanos, viviendo aquel hombre, lo que estaba experimentando era la gloria verdadera de Dios. Cuando la iglesia, hermanos, está metida en la bendición y estamos viviendo un evangelio verdadero, de ese, hermanos, del evangelio que revive y que da fuerza y autoridad, hermanos, no hay nada que nos calle, no hay nada que nos calle, no hay nada que nos detenga. Oh, gloria, que se caiga lo que se quiera caer, que se derriba lo que se quiera derribar, que haya lo que hay que haber, pero la iglesia vamos a estar firmes, adorando, 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 aleluya, porque hay algo dentro de nosotros que nos ha fortalecido. A su nombre, a su nombre. Qué autoridad tenían esos hombres, hermanos, así como los hermanos de hoy en día. Amén. Cante una, hermanos, cadena de alabanza, de fuego. Más parece que dijeron cantar una cadena de alabanza de agua. Tampoco por el fuego que estaban, las apenas brasas que estaban encendidas, las apagó. Amén, hermano. Hay mucha gente hoy en día. Mi hermano, y quiero decir una oración, pero de esas oraciones que levantan muertos y cadáveres y todavía salen caminando con la aleluya, así bien bonito. Hermano, hermano, no levanta, pero ni a la mosca. Ven, hermano, porque hemos perdido la autoridad. Estamos viviendo un evangelio cómodo, estamos viviendo una vida acomodada, estamos viviendo una vida de conformismo. Pero cuando entendemos que el evangelio del Señor es poder, entonces pensamos en aleluya, entonces empezamos a experimentar la gloria de Dios. Vemos que cuando hablamos la palabra, esto se cumple. Vemos que cuando levantamos la mano y declaramos fuego, el fuego cae. Vemos que cuando declaramos avivamiento, el avivamiento llega a su nombre. Amén. Qué tristeza de ver gente que dice que está vivo y está muerto, hermano. Los hombres estaban todos indios, aquellos hermanos allá, hermanos en el templo. Porque los apóstoles no andaban así como usted y como yo, bien bonitos, hermanos, bien planchaditos, hasta algunos de tan piqueteros que son que hasta 4 quiebres andan en los pantalones. 2 a cada lado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, aleluya. Hermanos, aquellos hombres, ¿sabes con qué? ¿Sabes qué es lo que andaba Juan? ¿Cuál era la vestimenta de Juan? Dice la Biblia que la vestimenta de Juan era pelo de camello. Amén, hermanos, aleluya. Eso era lo que era la vestidura, cuero de camello. Esa era la vestidura de Juan. Pero no importaba la vestidura, aleluya. Lo que importaba era que aquel hombre estaba comunicado, estaba enlazado con el Dios de los cielos, con el que mueve la montaña, con el que resucitó. Aleluya, la iglesia tenemos que aprender, aleluya, a vivir, aleluya, comunicados con Dios, para cuando nos paremos en este lugar podamos transmitir fuego, avivamiento y podamos declarar palabras de victoria. Es triste ver eso, hermano. Gente que se para en los púlpitos y en vez de fortalecer matan a la iglesia. Y me da cólera esa gente así. Pastores, hermano, de los antimas que hacen pulpo y hablan de amén. ¿De quién vive, hermano? Amén. Vamos a cantar una alabanza, aquella que dice estoy contento, estoy contento, estoy contento. Y el músico, ping, ping, ping. Mi hermano, la gente hay que traer una trompa y mandarla para afuera, mi hermano, que vaya a buscar una funeraria, hermano, y buscar, hermanos, una casa para ir a enterrar. Los evangélicos, hermanos del Señor, los hijos del Señor, los que vivimos, hermanos, la palabra, hermanos, vivimos con fuego, con hermanos, aleluya, como dijo uno, con dinamita, con recocer, con gloria de Dios, con poder de Dios, con fuego de Dios, a su nombre. Amén. Y aquellos hombres que dice la Biblia que estaban reunidos, amén, en aquel lugar, y que en el templo, y cuando los hermanos terminaron la oración pasó algo lindo. Amén, hermano. ¿Y qué pasó? Dice que tembló. Amén. Los
¿Usted cree que, hermanos, de la alabanza que hoy hemos entonado, hemos hecho temblar todo el ejército del diablo? Amén, hermano. Hasta el mismo diablo, usted, hermanos, ha temblado y ha huido. Amén, hermano. Pero eso es cuando en la iglesia nos proyectamos. Oh, hermanos, el clamor de primero que elevamos, hemos hecho temblar toda la claridad del diablo, de los brujos. Amén, hermano. Porque lo que se declara en esta hora es palabra del Dios vivo, es palabra verdadera del Señor. A su nombre. Hay que se maquiar, hermanos, aleluya, en las cuevas del diablo. Demonios, amén, hermano. Miren, Pablo era loco, amén, hermano. Miren, Pablo no era cualquier cosa, hermano. Dice la Biblia que ya iba Pablo, hermano, y de repente hermano, se le atraviesa una joven, hermano, adivina, amén, con el espíritu de adivinación. Y hermanos, siervo del Dios Altísimo, y él andaba, hermanos, él andaba declarando, aleluya, varón de Dios, siervo de Dios Altísimo. Dice Pablo, dice la Biblia, hermanos, que cuando Pablo, hermanos, aleluya, ya siente así como, hermanos, como una hostigadera, porque ya lo que la hembra le decía ya era como una burla. Porque hay mucha gente que se burla de nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Hay mucha gente que se burla de nosotros. Se creen tan ungidos, hoy los hermanos ungidos, se creen tan avivos, tan despiertos, se creen tan espirituales, aunque el diablo se burle, pero lo que declaramos aquí no es emoción, lo que declaramos lo declaramos con certeza. Somos, aleluya, una iglesia que Dios nos ha levantado con un propósito para anunciar la palabra del Señor a su nombre. Dice la Biblia que, hermanos, aquella jovencita andaba, hermanos, aleluya, hostigando a Pablo. Y Pablo le dice así, hermanos, bien claramente: espíritu de adivinación, te vas fuera. Hermanos, y dice que al momento aquella joven quedó, ¿cómo quedó? Así como usted, pero libre. Mira que está la pasión y está libre. Santo, vean, hermano, no se enojen. A ver. Ve a ver si está libre, que está la pasión, todavía está en el animal que no te enredado. A ver. Aleluya. Hay gente que parece que está atada. A ver. No se mueva, parece momia de Egipto. A ver. Parece momia de Egipto. Miren, hermanos, la iglesia está con gozo, está con avivamiento, y el que está aquí está danzando, y hermanos, y hablando en lengua, y el que está allá sentado en la iglesia. Y la pobre tía tapando hasta las patas abiertas, la tiene. Mi hermano, qué triste, ¿no? Son, hermanos, mucha gente parece mariquetas de hielo, pero el creyente verdadero del Señor está encendido. El creyente verdadero del Señor no puede estar callado. Si en el mundo no estuvimos callados, tampoco en la obra del Señor vamos a estar callados. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle como Él se lo merece, dijo David, y por lo tanto démosle la gloria a Dios, a su nombre. En el mundo éramos unos de chichipates, hermanos, gritones. Amén. Sí, gritones, los hermanos. Gol. Amén. Las viejitas, hermanos, peleando, hermanos, y un solo de relajo, hermanos, cantando la paquita, la del Pablo, y la rata de dos patas, y hasta roja se ponía la viejita a cantar. Y aquí en la iglesia todos raros, todos muertos, hermanos. Este evangelio es vida, este evangelio es poder. Cuando tú le das lugar a Dios y al Espíritu Santo, te sobrequella, oh gloria, y te llena, te restaura, te aviva, porque este evangelio es poderoso. El evangelio no es como la religión. Amén. La religión, tú entras a la misa, hermanos, y cuando ves el poco de muertos salís peor que ellos. Amén, hermano. Salís peor que ellos. Aquí usted, si usted entiende, hermano, el propósito con el que está en este lugar, va a salir vivo, va a salir despierto. Amén, hermano. Oh, gloria. Y va a salir declarando que Dios está en este lugar. Oh, Dios me llenó en ese culto, Dios me fortaleció en ese culto, hermano, porque nos está reunidos en este lugar. Lo que parece para la gente una reunión de gente gritona, para nosotros, aleluya, es la congregación de los santos, donde adoramos al Eterno, donde nos presentamos delante del altar de Dios para adorarle, para glorificarle a su nombre. ¿Sabes qué somos para la gente? Un grupo de gente gritona que hostigan
estos gente ahí, yo cojo. No pasa ese viejito checho, tanto que hablar, ese viejito con tanta alabanza. Amén. Aleluya. Esa viejita Sandra, y qué grita esa señora, Dios mío, dice la gente. Amén, hermano. Porque la gente no entiende que estamos aquí porque, hermano, el Evangelio nos ha dado vida. Si en el mundo andábamos muertos, amén. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 y verso 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En el mundo andábamos muertos, en el mundo andábamos cadáveres caminando, pero el Evangelio nos ha dado vida. El Evangelio nos ha dado gozo. El Evangelio nos ha dado victoria a su nombre y nos ha libertado. Amén. Se Pablo, hermanos, aleluya, puso quieta aquella mujer. Amén, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Pablo hizo esto, hermanos, aleluya, que él sabe que es lo que hizo el amo de la mujer. Amén. El que, hermano, la promovía para que ganara plata por el espíritu de divinación. Dice que echó, hermanos, a Pablo en la cárcel. Amén, iglesia del Señor. Echó Pablo en la cárcel. Pero no estaba solamente Pablo allá en la cárcel. Amén, hermano. ¿Quién estaba también con él? Dice que estaba Silas. Amén, hermano. Dice que Pablo y Silas fueron encarcelados. Amén, hermano. Porque hermanos que hicieron la orden a aquella mujer que estaba endemoniada, la dejaron libre. Amén, hermano. Y mira, hermano, hasta dónde, hermano, este evangelio a nosotros nos restaura. Hasta dónde este evangelio nos restaura. Que en el momento de conflictos, en vez de llorar, pelamos los dientes. Ay, hermano, hasta dónde este evangelio nos ha dado victoria. Que en el momento que estamos colgados y estamos entre la espada y la pared, estamos adorando el Eterno. Aleluya, porque así es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, aleluya, nos ha enseñado, aleluya, que no hay obstáculo, no hay barrera. La palabra de Dios nos ha revelado que no hay nada ni nadie que pueda oponerse ante la obra de Dios. Y vamos a avanzar, aunque el mundo se oponga, pero la iglesia vamos a avanzar cada día a su nombre. Amén. Dice que Pablo y Silas ya estaban presos. Y dijeron a aquella gente: ya vamos a detener estos, aleluya, los locos que andan libertando a estos endemoniados. Amén, hermano. Aleluya. Dice que los metieron en la casa y les pagaron una leñateada. Amén, hermano. La Biblia dice azotes. Amén, pero en salvadoreño decimos leñateada. No, porque son garrotazos. Amén, hermano. Aleluya. Dice que le pegaron una azotada a Pablo y así los metieron a la cárcel. Amén, hermano. Para adentro, bullistos. Amén. Y el diablo dijo: ya los cayó. A ver, estos ya se quedaron quietos. Aleluya. Dice la Biblia que allá estaba Pablo en la medianoche. Amén, hermano. Aleluya. Versículo, hermano, capítulo 16, versículo 25 de Hechos 16, 25. Pero a medianoche, oiga, hermano, mire, hermano, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban el que, hermanos, y los presos que dicen les oía. Entonces sobrevino de repente como un gran terremoto, de tal manera que los sirvientes de la cárcel, aleluya, se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas y todo se soltaron, porque eso es lo que pasa cuando la iglesia se proyecta. Eso es lo que pasa cuando la iglesia adora a Dios. Eso es lo que pasa cuando la iglesia, aleluya, adoramos al que vive. Oh, los muros se caen, los muros se caen, las cadenas se rompen y Dios se glorifica en nuestra vida, a su nombre. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros, hermanos, no detenemos la adoración a Dios y lo levantamos con todo. Yo sé que en este día mucha gente ha venido cansada, quizás triste, quizás problemado, quizás enferma. Amén. Como dijo aquel, hay enfermos que ya no se les puede ayudar. Algunos psicológicamente, dijo otra palabra, pero lo vamos a decir así nosotros. Hay gente que tiene una enfermedad que ya no se les puede ayudar, ella misma la busca. Hermano, del celo. Amén, hermano. Enfermedades. Amén, hermano. Aleluya. Todo tipo de enfermedades.
Pero hay gente que ha venido enferma, quizás con dolor en espalda, quizás con dolor de manos de hueso, quizás con dolor de cabeza, quizás vino hermano que no quería escuchar nada, traía hermanos jaqueca, no sé cómo es que le llaman hermano, pero cuando usted se proyecta la bendición de Dios, las cadenas se rompen, amén hermano, los muros se caen, aleluya, y Dios se glorifica en su vida, porque este es el Dios que nosotros adoramos, un Dios poderoso. Amén. Nuestro Dios tiene poder. Amén. Ahora, en el transcurso de todo esto, hermanos, Pablo entendió, hermano, aleluya, que lo mejor, y ponga atención a lo que le voy a decir, la mejor decisión que puede tomar todo creyente en momentos de prueba y en el momento de tribulación es adorar a Dios. Es proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Eso es lo que entendió Pablo. Amén, hermano. Y Pablo dijo, lo mejor y que el creyente puede hacer en el momento de prueba es abrir esta bocota y decir gloria a Dios. O sea, así como hace usted, pues. A su nombre. Así como hace usted cuando no hay nada en la mesa. Así como hace usted cuando, hermanos, cuando hay problemas, cuando las deudas están encima, aleluya, cuando el problema está encima, grita un fuerte gloria a Dios, gloria al que vive, gracias Señor, porque en esta hora, aleluya, tú me has bendecido con esta, aleluya, problema, con esta prueba, aleluya, gózame la prueba, gózame la dificultad, aleluya, porque reconoce y entiende que en el evangelio que tú estás, siempre saldrá victorioso. Y eso es lo que Pablo reconoció. Y digo, no hay nada más bueno que adorar a Dios en el momento de prueba. La iglesia primitiva, cuando se unió, dice que aquel terremoto sacudió. Qué autoridad, mi hermano. Imagínate qué autoridad tenían aquellos también, hermano. Dice la Biblia que hasta el apóstol Pedro, amén, hermano. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que había un hombre y una mujer, hermanos, que quisieron engañarlo, amén, hermano. De esa gente, hermano, eso no es nuevo hoy en día, hermano. Y eso de que ya dije existe, hermano. De que la gente, hermanos, aparente una cosa y es otra. A su nombre. Aleluya. De que la gente aquí pega los dientes y allá anda toda empurrada en las calles y tirando patadas y mordidas y todo. Amén. Ananías y Zafira quisieron engañar a aquel hombre, apóstol Pedro. Y dijeron, no, hombre, este Pedro es bien turbito, hombre. Y este es indio. Amén. Pero ahí queda demostrado que el evangelio tiene poder. Y la obra de Dios es poderosa. Y los creyentes tenemos autoridad de parte de Dios. Dice que llegó Ananías, hermanos, y le dijo, mira Pedro, esto es lo que nos han dado por heredad. Así que aquí está, hijo. Y Pedro le dijo, ¿por qué dejaste que el otro terminara tu corazón? Satanás, aleluya. Por lo tanto, lo que tú has hecho ahora, estos hombres te irán, aleluya, a enterrar al sepulcro. Y dice que al momento cayó Ananías. Amén, hermano. Mira qué poder tenía el apóstol Pedro. Mire, si Pedro estuviera aquí, a ver cuántos en este día se hubieran muerto ya. A ver, a su nombre. A ver cuántos hubieran muerto. Pedro se hubiera quedado así, mire, en el momento que andaba recogiendo la hermana la ofrenda. Amén. Pedro se hubiera quedado así. Mira, este lo que está echando 5 centavos el del pícaro y mira cuánto ha ganado. A ver, a su nombre. Dice la Biblia que ya estaba Pedro y hermanos, y Ananías llegó bien contento. Y luego llega Zafira como si nada, ¿ven, hermano? Hasta silbando. A ver, Zafira pensó, hermano, que iba a engañar al siervo de Dios, ¿no, hermano? Lo que aquellos hombres no sabían, que este evangelio no es cualquier cosa, ¿ven, hermano? Y los siervos de Dios no somos cualquier cosa, amén, hermanos, aleluya, oh gloria, somos algo especial. Dios nos ha revelado su palabra, oh, cosa que ojo no pudo ver, cosa que oído no pudo oír, cosa que hombre no pudo entender. Dios se lo ha revelado a su siervo, porque así es Dios poderoso. Amén, aleluya. Y al instante dice Pedro que los dejo a aquellos hombres que vienen allá. Sí, le dijo Zafira, toda coquetona quizá la vieja. A ver, con los dientes pegados, sí, le dijo. Eso te voy a enterrar a vos también. De enterrar a tu marido viene. Y cayó muerta aquella mujer. Qué autoridad, hermano. Amén, hermano. Qué autoridad. Amén. Yo digo, Señor, dame la autoridad de esa señora. A ver.
Aleluya. Aleluya. Ver que estas viejitas, amén, hermano. Por lo menos aquel que tenía Pedro, amén, hermano. Aleluya. Sabía que cuando él pasaba la sombra sanaba, amén, hermano, y de repente estaban paralíticos, salían caminando, adorando a Dios, y de repente estaba toda la gente moribunda y salía saltando, amén, hermano. Esa es la autoridad que la iglesia tenemos que buscar, porque hay mucha gente paralítica, hay mucha gente muerta en las congregaciones que necesita agarrar vida, aleluya, a través del evangelio, a través de la palabra, y lo vamos a lograr cuando los siervos, cuando los pilares, cuando los servidores de Dios estemos proyectados en la bendición. Amén. Imagínate un servidor muerto, hermano, ¿y cómo va a levantar un pueblo? Estábamos muertos. Estábamos hablando con un pastor amigo mío el día de ahora y me dice, hey siervo, me dijo, el viernes que tuvimos una actividad, aleluya, pero más parecía rezo, eso me dijo. A ver, mira qué tristeza nos dio. ¿Y qué pasó, pues? Que entraron rótulos, aleluya, profética. Hay mucha gente que diga, oh, yo soy pentecostal. Ella fue un cinto rojo, hermano. Amén, hermano. Un cinto rojo. Amén, hermano. Y aquí en la bandalina del Espíritu Santo. Mira, hermano, hay gente que habla de apariencia, amén, hermano. Oh, pero los evangélicos verdaderos, los que vivimos y estamos fundamentados en el evangelio verdadero, aunque no andemos bien vestidos, aunque no andemos con la gran apariencia, pero cuando nos paramos algo tiene que suceder. Cuando abrimos la boca, cuando movemos las manos, algo tiene que suceder, porque Dios se mueve. Donde está su pueblo, ahí está su gloria, su nombre. El día viernes estuvimos con mis hermanos en una actividad y yo capté algo de aquellos varones que llegaron de San Salvador, que los tres que iban andaban corbata. Y yo dije, vamos a ver, y así como andan todos preparados y corbatudos, digo, bueno, para adorar a Dios. A mí, porque gente con la apariencia. Bien, saca la gran señal, el gran saco y hermanos, aleluya. Zapatillos bien lustrados que ni en casa quiere el pícaro por ensuciarse. Hay mucha gente, pero hermano, a la hora de adorar a Dios están más muertos, hermanos, aleluya, que Lázaro. Por lo menos acá resucitó. Hay gente que ya no resucita, hermano, aunque se le ponga el cuerno de chofar en los oídos. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a prestar ese cuerno para hacerlo sonar. Amén, hermano. Varón que andaba ahí, andaba un cuerno de chofar. Bueno, algunos no van a entender, se quedan viendo todos raros. Ahí le preguntan que está en la par suya. Amén. Bendito sea el Señor. Se los ponía en los oídos. Amén, hermano. Algunos ganaban vida. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque la iglesia no puede estar muerta. Amén, hermano. La iglesia no puede estar callada. Que esté callado el diablo. Que estén calladas las religiones. Que estén callados, aleluya, los que están amarrados. Los que están siendo partícipes del mundo. Pero los que estamos sujetos de la mano de Dios. Los que estamos viviendo el evangelio verdadero. Los que estamos anunciando y hemos experimentado la gloria de Dios. No podemos callar a su nombre. Que estén callados los mundanos, hermano. Los religiosos, pero la iglesia del Señor no podemos estar callados. Dijo el Señor, y conocerán la verdad. Miren cuántos libros hay aquí. A su nombre, hermano. Miren cuántos libros hay aquí, hermano. Amén. Son tan libres que se han tomado la libertad, ni hermanos, ni de pararse, ni de hincarse. A ver, bendito sea el Señor.